Hola, buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es Kembly Priscila Matapiana, soy estudiante del curso de Seminario de Ética para la Ingeniería del grupo 6. Bueno, hoy les voy a comentar un poco sobre el capítulo uno, bueno, sobre la lectura del trabajo autónomo, que es el capítulo uno de qué es la moral, del libro de Introducción de la Filosofía Moral, escrito por el filósofo James Rachels. Bueno, en este capítulo James no nos busca dar una definición cerrada de qué es la moral. De hecho, él mismo reconoce que es una tarea que es prácticamente imposible, dado por las teorías éticas existentes. En su lugar, él propone lo que llama la concepción mínima de la moral. Él nos da tres ejemplos de casos reales y verdaderamente, en mi opinión, perturbadores que a uno como crítico, como leyente, lo pone a cuestionarse muchísimo de qué es verdaderamente lo correcto o qué es lo moralmente correcto. Que, bueno, básicamente, y así resumiéndolo súper poco, porque se supone que ya lo leímos, ya tenemos que saber de qué trata cada caso. El primero es el de la bebé Teresa, que es una niña que nació en 1992, sin buena parte del cerebro, básicamente tenía anencefalia. Esto lo que se dice es que iba a morir en muy pocos días. Sus papás deciden donar sus órganos para salvar a otros bebés, pero la ley no lo permite porque dice que ella debe morir por sí sola y ya cuando ella muere ya es muy tarde para donar los órganos. James usa este caso básicamente para preguntarse algo simple como, ¿estaba mal lo que pedían los padres? Y en vez de contestar sí o no, desde el estómago, él va revisando así como argumento por argumento, em, qué es verdaderamente lo correcto o por qué lo que los padres decían no era lo correcto. Bueno, la segunda es la de Jude y Mary, que eran unas hermanas siameses, que los médicos dijeron que si operaban, alguna de las dos iba a sobrevivir. En este caso era Jude y Mary iba a morir. Pero los padres no querían porque ellos eran muy religiosos y decían que se tenía que hacer lo que la naturaleza dijera, lo que Dios decidiera. Al final se llevó como un juicio y terminaron operando a las 100 meses. Aquí básicamente Jude lo que nos dice es que sí uno puede sacrificar la vida de otra persona para salvar a la otra. Y en la tercera, que es la historia de Tracy, es que era una niña canadiense con parálisis cerebral, a quien su padre mató. Esto generó un enorme debate porque eso en realidad se ve como un acto sin piedad y discriminatorio hacia personas con discapacidad, y esto es lo que proponen las demás personas y es lo que dicen que en realidad no se debe, o era lo que argumentaban, que no se debía realizar eso porque era atentar con la vida de otra persona y era atentar con la vida de alguien discapacitado. Básicamente aquí James lo que nos dice es si verdaderamente está bien o mal atentar con la vida de alguien simplemente porque no está, simplemente porque tiene una discapacidad. Con estos tres casos, James no está tratando de decirnos qué está bien en cada uno, sino que quiere demostrarnos algo más a fondo, que para pensar bien en estos temas morales necesitamos dos cosas. La primera es que nuestras opiniones tengan razones detrás, no solo porque así lo siento, sino porque tengamos razones concretas. Y la segunda es que seamos imparciales, es decir, que le demos el mismo peso a los intereses de las personas sin favorecer a nadie. Ahora bien, yo comparto mi criterio y por un lado estoy súper de acuerdo con James de que hay que dar razones y no dejarse llevar solo por lo que sentimos. Me parece de sentido común y estoy bastante de acuerdo con eso. A todos nos ha pasado que reaccionamos siempre con la cabeza caliente o con el estómago antes de pensar o de racionar si eso verdaderamente está bien. Y él también propone eh, la imparcialidad, que esto suena obvio, que nadie vale más que nadie, pero en la práctica mucha gente sí trata a unos mejores que a otros, sin ninguna razón de peso.
Así me parece esto sí me parece un buen recordatorio, pero por otro lado, creo que James lo pone un poco más fácil cuando descarta la idea de que la vida es sagrada y nunca se puede sacrificar a nadie. Él va mostrando en los diferentes casos que todo tiene excepciones y que puede ser cierto, pero eso mismo me genera dudas. Si todo puede tener excepciones, entonces ¿quién decide cuándo sí, cuándo no, cuándo es verdaderamente correcto y cuándo no es verdaderamente correcto? Con el caso de Leimer, o de Tracy Leimer, Latimer, perdón, él mismo reconoce que es peligroso empezar a hacer este tipo de cosas porque esto puede llevar a que la gente lo vea como algo correcto, pero al final no da como una respuesta clara o no traza una línea clara. Entonces, y básicamente estoy de acuerdo con muchas cosas que plantea James. No estoy de acuerdo con que él intenta decir que la imparcialidad, porque al final del día creo que ahora, como vemos, lo moral es porque la sociedad así lo estipula, no es porque nadie, o es porque la sociedad ha empezado a decir que así es moralmente correcto sin saber si verdaderamente es correcto o no es correcto. Em, entonces, sí, básicamente así concluyo mi comentario del capítulo 1 de la introducción a la filosofía moral de James Cherry. Gracias.